Amén. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Amén. Me disculpan un poquito porque he estado enfermo las últimas 2 semanas. De hecho, la semana pasada me iba a tocar predicar aquí en Canton y no tenía voz. Y entonces esta semana estaba esperando que Dios guardara mi voz y gloria a Dios lo tengo. Vamos a ver si aguanta toda esta predicación y me aguanta también para LJ que tengo que compartir allá también después de este servicio. Y bueno, mi título de hoy, de este mes, de hecho, lo que hemos estado hablando, ¿cuántos saben? Es sobre el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Y el título que yo puse para mi sermón esta mañana es el Espíritu Santo viviendo en medio de la historia. Viviendo en medio de la historia. Entonces, yo les tengo una pregunta en esta mañana. ¿Qué harías si tuvieras acceso a un poder que pudiera transformar tu vida y cambiar el mundo? ¿Qué harías si tuvieras ese poder? Y hoy voy a abrir, tengo otra referencia de película para ustedes. No sé si recuerden la otra vez, tal vez estás pensando, ¿otra película, Samuel? ¿En serio? Sí, porque es como, la otra vez yo hablé del Señor de los Anillos. ¿Se recuerdan? Que Frodo fue llamado a destruir el anillo único y de la misma manera nosotros como cristianos somos llamados a una aventura grande con Dios, ¿verdad? Y yo uso estas referencias, ¿por qué? Porque es como que Jesús, ¿no? Jesús usaba parábolas y las parábolas tenían mucho que ver con la gente de su día. Entonces, las parábolas de hoy son estas películas. Entonces, nomás los quiero usar de referencia, pero hoy sí tengo un video para ustedes. Y yo espero que con estas referencias se les pueden quedar grabado parte del mensaje. Les ayuda para guardarlo. Y además, porque yo amo ver películas, es un hobby mío, es una excusa para verlos aquí. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos visto las películas de Star Wars? ¿Pueden levantar la mano? Necesito para medio saber. ¿Han visto las películas de Star Wars? Luke, Darth Vader, todos ellos. Ok, ¿recuerdan cómo los Jedi, los soldados con la espada, tenían la fuerza? ¿Sí? Bueno, vamos a ver este clip. En este clip está Luke enseñando a Rey cómo trabaja la fuerza. Así que vamos a ver el clip. Maestro Skywalker, necesitamos a los Jedi de vuelta porque el lado oscuro de la fuerza es intenso en Kylo Ren. Sin los Jedi será imposible derrotarlo. ¿Qué has oído sobre la fuerza? Es un poder que usan los Jedi para controlar personas y que floten objetos. Impresionante. Cada palabra que dijiste fue incorrecta. Lección 1. Siéntate, piernas cruzadas. La fuerza no es un poder que tienes. No es solo para levantar rocas. Es la energía presente en todas las cosas, una tensión, un equilibrio que mantiene unido al universo. Ok. ¿Pero qué es? Cierra los ojos. Respira. Ahora, extiéndete. Sí, siento algo de pronto. ¿Lo sientes? Sí, lo siento. Esa fuerza. ¿En serio? Wow, debe ser muy intensa en ti. Wow, jamás sentí una... ¡Au! Habla de extenderla. Haré otro intento. Respira. Solo respira. Extiende tu sentimiento. Amén. Es un clip medio chistoso, ¿verdad? Porque vemos en el clip cómo Luke está intentando explicarle a Rey qué es la fuerza y cómo funciona. Y se ve, extiende la mano y dice, y él, no, nada que ver. Bueno, voy a tocarle la mano con la varita, ¿no? Y yo lo siento. Y no. O sea, nada que ver con lo que es la fuerza de verdad. Y la realidad es esto, hermanos. A veces nosotros somos como Rey cuando se trata del Espíritu Santo. ¿Ven? Venimos a la iglesia y escuchamos sobre este Espíritu Santo, o Él,
o también se usa, en inglés es el Holy Ghost, el fantasma, más palabra que se usa en inglés. Y nos dicen cómo funciona, pero a veces, así como Ray, no lo entendemos del todo, no entendemos bien, ¿verdad? Y desafortunadamente, el Espíritu Santo muchas veces está mal entendido o dejado de lado en las iglesias y en las vidas de los cristianos. Amén. Y si no, tenemos como un misterio acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no? Y entonces hoy vamos a explorar quién es el Espíritu Santo, cómo ha evolucionado su rol y cómo lo pasamos por alto y qué está aquí para hacer el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este mensaje que nos vas a compartir a tu pueblo. Gracias por cada persona que está aquí escuchando este mensaje, cada persona que lo va a escuchar en línea. Yo, Señor, pido que me bendicen en este momento, guardas mi voz y me ayudes a hablar tus palabras a tu pueblo en este momento, Señor. Ayúdanos a no tener ninguna distracción, que podamos enfocarnos en tu palabra, enfocar en lo que quieres compartir en esta mañana para nuestras vidas sobre la tercera persona, quien es tú en espíritu, el Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Entonces, primer punto, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad. No somos como otras iglesias, y existen, que no creen en la Trinidad. Solamente creen que hay Dios y Hijo, pero el Espíritu Santo no. Y que más bien el Hijo, Jesucristo, es simplemente Dios en forma de hombre. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona distinta. ¿Ok? Y Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, pero siendo la misma persona a la misma vez. Ok, hay personas hoy que intentan argumentar que el Espíritu Santo no es una persona real. O dicen que solo es una expresión del poder de Dios. Dicen que cuando se menciona el Espíritu Santo en la Biblia, solo se habla de las acciones de Dios en la tierra. La realidad, hermanos, es que el Espíritu Santo se ve desde el principio de la Biblia. Les voy a pedir que abran sus Biblias al libro más difícil que encontrar, Génesis. ¿Y qué leemos desde el puro principio de la Biblia? El Espíritu de Dios está ahí desde el puro principio. Génesis 1:1-2 dice así: en el principio creó Dios. ¿Quién? Dios. Este es Padre Dios. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si este tal Espíritu fuera Dios, ¿por qué hubieran dicho y el Espíritu de Dios? Hubieran dicho simplemente y Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? No, porque es otra persona, es otra reflexión de Dios. Vemos aquí el Espíritu Santo desde el principio. El segundo versículo de la Biblia lo vemos aquí. Y mientras Dios habla, y durante la creación lo vemos también, porque mientras Dios habla para crear el mundo, la creación se realiza a través del Espíritu Santo. ¿Saben algo muy sorprendente? Cuando se traduce la Biblia, las palabras que se usan para el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento dicen las mismas definiciones, ¿ok? Dice, en el Antiguo Testamento la palabra es ruach, y en el Nuevo Testamento es pneuma. Cuando se traducen estas dos palabras en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, significan viento, aliento o espíritu. Siempre lo traducen así, porque cuando tú agarras esas palabras, pneuma y ruach, y los sacas del contexto de la Biblia, lo sacas de ahí y lo aplicas a otros ambientes, significaban viento, aliento o espíritu. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Dios está creando todo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él habla.
que se haga, que sea la luz, el agua, los animales, el hombre, todo es a través de su voz. Cuando uno habla, ¿qué sale de su voz? ¿Qué sale de ti, de tu cuerpo? Aire. Entonces, cuando Dios está creando todo y cuando habló, el Ruach, el Pneuma, forma el mundo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es quien es ese aire, ese viento que pasa por el mundo y por el universo creando todo. Amén. Entonces, ¿quién formó el mundo? ¿O qué formó? No es qué, es quién formó el mundo. El Espíritu Santo. Amén. Avanzamos unos días. ¿Recuerdan a Adán? Tenemos los 5 días de la creación de todo y el 6º día tenemos a Adán. Dios dice aquí que Dios Ruach o Pneuma, vida en el polvo que moldeó para formar a Adán. ¿Se recuerdan que dice eso? Que Dios agarra tierra, forma al hombre y respira a la nariz de Adán y agarró vida, Pneuma. O sea, a través del Espíritu Santo le da vida a Adán. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, el aliento de Dios, no solo formó a Adán, sino que dio forma a toda la creación. Todo lo que tú ves fue a través del Espíritu Santo. Amén. Así que el Espíritu Santo no es solo una fuerza, no es solamente una cosa. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Plenamente Dios trabajando junto al Padre y al Hijo. Se recuerda que después, cuando también antes de crear a Adán, Dios mismo dice, vamos a crear al hombre ¿en qué? En mi imagen. No, Él dice a nuestro imagen. ¿Ok? Entonces, son los tres trabajando juntos. Así que desde el versículo 2 de la Biblia, vemos claramente al Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a seguir el rol del Espíritu Santo. Y aquí le puse del templo antiguo al nuevo templo. En el pasado teníamos algo que vamos a considerarlo, el Viejo Testamento es como el pasado en la Biblia y el Nuevo Testamento es el presente futuro en la Biblia. Avanzando un poco más, en el Antiguo Testamento, después de la creación, tenemos Abraham, Isaac, Jacob, todo eso. Tenemos los egipcios que esclavizan a los israelitas y después Moisés los saca. ¿Qué pasa ahí? En el Antiguo Testamento, después de todo eso, el Espíritu Santo sí seguía viviendo sobre la tierra. Pero por culpa del pecado que entró en el mundo, el Espíritu Santo no podía habitar dentro de las personas. Por culpa de Adán y por abuela y Eva, nosotros no tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros ya, desde el Antiguo Testamento. Para darles el contexto histórico, sí, el Espíritu Santo ayuda a crear el mundo, pero con el tiempo vimos que Él empieza a habitar ¿en qué? En el templo. Moisés, cuando saca a los israelitas, construyen un templo. Primero en el templo móvil, era un templo móvil, en el desierto que Moisés y los israelitas construyeron, y también luego en el templo permanente en Jerusalén que Salomón construyó. Ahí vemos, en ambos templos había lo que se llamaba el lugar santísimo, y ahí era donde estaba la presencia manifiesta de Dios. Ahí moraba el Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, esto hay que entenderlo bien porque tiene que ver con nosotros hoy. En ambos templos, solamente el sumo sacerdote, después de sacrificar animales y hacer todo un proceso como ofrenda, solamente una persona podía entrar en la presencia de Dios en ese cuarto, mostrando cómo el pecado nos mantiene distantes de Dios. Y como dije, era todo un proceso y el proceso demuestra una cosa muy grande, que nadie puede acercarse casualmente a la santa presencia de Dios. No se puede. Tenemos que pasar un proceso, hay que ver sacrificio, hay que matar y correr sangre para poder estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores, ¿verdad?
¿Cuántos somos pecadores aquí? Cada mano debería de levantar. ¿Por qué? Porque es la realidad. No es para acosar, es la realidad. Y para poder estar en la presencia de un Dios santo, perfecto, tiene que haber sangre. Tiene que haber alguien pagar el precio por nuestros pecados. El sacerdote tenía que pasar por todo ese proceso debido a la maldad de Israel y de su vida también. Una vez que el sacerdote salía del lugar santísimo, si él quería entrar otra vez, tenía que purificarse nuevamente. Era así de fuerte la situación. Y este antiguo sistema funcionaba, sí, en ese tiempo, más o menos, pero lo que realmente hizo fue demostrar a través de todos esos años que la humanidad necesitábamos una solución permanente, amén, para el pecado y por la separación de Dios que teníamos. Pero, más que nada, nos faltaba el poder para una vida santa y una conexión directa con Dios. Y bueno, es aquí donde entra Jesús. ¿Okay? Ahora, y este nuevo punto es el Espíritu Santo habitando en nosotros como nuevos templos. En el Evangelio de Mateo nos dice que cuando Jesús sacrificó su vida en la cruz, hubo un gran terremoto. Y también que nos dice en Mateo 27:51. ¿Qué es lo que dice ahí? Hubo un gran terremoto y el velo del lugar santísimo se rasgó. En Mateo 27:51. El cuarto del lugar santísimo no tenía una puerta física, tenía un velo que separaba ese cuarto al resto del edificio. Cuando Jesús sacrificó su vida, ese velo se rompió por completo, por la mitad. Así que esto es lo que nos significa hoy, hermanos, que no solo fue su muerte en la cruz, el sacrificio de sangre definitivo. Lo que significa es que ya no necesitamos hacer los sacrificios de animales, sino que este rasgamiento de ese velo representa que el sacrificio que Él hizo en la cruz dio acceso para que el Espíritu Santo ahora habite en su pueblo. Que ya no estuviera ahí nomás guardado en ese edificio, en el templo de Jerusalén. Ya el velo fue rasgado y puede salir el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde es que puede morar? El velo rasgado significa que ya no hay barreras al Espíritu Santo. A través de Jesús, el Espíritu Santo ahora puede vivir ¿en quién? En nosotros. En nosotros. Recuerda, Jesús dijo que el templo será destruida antes de que lo mataran. Él dijo eso. Pero que en 3 días después Él lo iba a reconstruir. Y lo hizo. El templo fue reconstruido en nosotros. Amén. En 1 Corintios 6, 19 a 20, dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 20. Porque habéis sido comprados por precio. Eso es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo ahora, hermanos, es el nuevo templo. Amén. Lo que esto significa es que tan pronto que nosotros como creyentes, tan pronto que nos convertimos en seguidores de Cristo, el Espíritu ya mora en nosotros. Ya no tiene que, el velo fue rasgado, ya no tiene que demorar ahí, puede morar en nosotros. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros como nuevos templos, amén. ¿Y cuántos de nosotros alabamos a Dios por superar las limitaciones del Antiguo Testamento? Amén. Y hay algo muy crítico aquí que hay que entender de nuestra situación hoy como iglesia, como creyentes. Y es esto: ¿dónde es que nos estamos equivocando como iglesia? ¿Cuál es el plan del enemigo para el Espíritu Santo? ¿Cómo nos pelea el Espíritu Santo? Y le puse la mentira de Satanás. Todos entendemos, ¿verdad?, que tenemos un enemigo. Sí lo saben, ¿verdad? ¿Saben su nombre? ¿Quién es? Satanás. Entienden que tenemos un enemigo real,
ahorita mismo está peleando por ganarte la vida. Y también sabemos que Él no quiere todo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabían eso? ¿Sabían que Dios tiene grandes planes para tu vida? ¿Sabías que Dios está trabajando en tu vida ahora mismo? Cada vez que lo buscas y que intentas tratar de tener conexión con Él, Dios está ahí queriendo tener ese encuentro contigo siempre, cada día, hermanos. Pero ¿qué? Hay un diablo que no quiere eso. Él no quiere que cumples su rol. Amén. Y probablemente uno de sus mayores logros en la iglesia, no estoy hablando del mundo ahorita, hermanos, en la iglesia moderna, es que la mayoría de los cristianos hoy no entienden completamente o no viven con el poder del Espíritu Santo. Es el logro más grande, a lo mejor, que podemos ver ahorita en el mundo. Piénsalo así, en Star Wars, en la película de Star Wars, en las primeras 3 películas, están los miembros de lo que se llama el lado oscuro de la fuerza. Y ellos lograron engañar a los Jedi. ¿Cómo? Haciéndolos creer que ya no existían ellos. No lo engañaron por fuerza. No lo engañaron porque los pudieron tumbar con sus fuerzas. Lo engañaron primero haciendo que ni pensaran que existían ellos, estos miembros del lado oscuro. Hoy en día, como lado oscuro, Satanás nos convence de que el Espíritu Santo y su poder es irrelevante. No tiene por qué existir hoy o por qué moverse dentro de nosotros hoy. Todos los creyentes, muchos de los creyentes hoy en día creen que el Espíritu Santo no está activo. El diablo los ha dejado espiritualmente débiles. Y esto se ve hoy en día, hermanos, que ignorar al Espíritu Santo roba a los cristianos de la guía del Espíritu Santo de Dios, de la fuerza, nos deja vulnerables a creer todo tipo de mentiras, ¿verdad? Y mira, como dije, estamos hablando de cristianos. ¿Cómo logra el diablo esto? Sorprendentemente, mucho de esto ocurre a través de las iglesias. Mucho de esta creencia falsa es a través de las iglesias. En el 2 de Timoteo 3:5 dicen esto acerca de las personas. Dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Están hablando del Espíritu Santo. Las iglesias, las personas que iban a existir en el día de hoy, iban a tener apariencia de piedad, pero niegan su poder. Negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay que evitarlos. Hay iglesias y denominaciones hoy que claro, tal vez mencionan al Espíritu, tal vez leen sobre él en las Escrituras, tal vez lo mencionan un poquito en un sermón que predican, tal vez hasta en las canciones cantan del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, mora en mí. Todas esas cosas. Pero, hermanos, hay que ser honestos, ¿no? Nosotros y muchas iglesias a veces tratamos al Espíritu como un concepto nada más. Un concepto de la Biblia. Y no como una persona viva, una persona real. Y por verlo así, perdemos su poder y todo lo que Él tiene para ofrecernos. Y al tratar al Espíritu Santo como un simple concepto también, claramente se ve la falta de su presencia en los sermones, se ve la falta en los servicios, se ve la falta en las vidas de las personas. ¿Cuántas veces, vamos a ser un poquito real, cuántas veces has ido a un servicio de una iglesia o de esta iglesia, de aquí mismo, y no sentiste la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces? Yo he ido a conciertos cristianos y todo el mundo alabando a Dios. Yo estoy ahí mirando y yo digo, está bonito todo, pero aquí no está Dios. Aquí no está la presencia de Dios. No se siente. Están alabando a algo, pero no es Dios. He ido a servicios, he visitado a iglesias y hablan, predican, tienen la música, pero no se ve que está la presencia de Dios ahí. He platicado con personas
que dicen que tienen 20, 30, 40, 50 años de ser cristianos. Y dicen, yo soy lleno del Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, yo amo a Dios, yo quiero a Jesús, etcétera, etcétera. Y no lo veo en sus vidas. No lo veo por lo que hablan o por sus acciones. Si llegases a una iglesia, hay que ser muy honestos ahora. Si llegases a una iglesia y no sentiste la presencia de Dios ahí, ¿de verdad es que no lo sentiste ahí? ¿Es culpa de la iglesia o es por culpa tuya? Tú no tenías el Espíritu Santo en ese momento. Hay que ser real. Hay momentos en que no estamos conectados al Espíritu Santo, ¿verdad? Que no lo tenemos presente a Dios, a Jesús. Vinimos por esas puertas nomás por tradición, no buscando realmente la presencia de Dios. Y hermanos, hay muchas maneras de probar el Espíritu Santo, pero es fácil. No es tan difícil, de verdad, probar si un lugar o una persona tiene al Espíritu Santo o no. La Biblia nos dice, busca. Incluso puedes probar, voy a compartir unas cosas, puedes probarlo en tu propia vida, en Gálatas 5:22 a 23. Pon a prueba estas cosas en tu vida y a los que están alrededor tuyo. Más el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo te mides contra estas cosas? Eres una persona que siempre dice, ay, no tengo paciencia para estos niños, mucho menos para mi esposo. Ay, no tengo paz cada vez que salgo de esa iglesia por esa gente que está ahí. No siento amor por los demás. Veo una persona en necesidad y no siento nada. ¿Eres una persona orgullosa en vez de ser humilde? O sea, con tan solamente esta lista, puedes empezar a decir, ¿soy ese tipo de persona? Pregúntale a tu pareja, ¿yo soy este tipo de persona? Ellos te van a decir. Te van a decir muy rápido lo que sí y no eres. ¿Cómo nos medimos con estos frutos? Una simple lista así de grande. ¿Cómo nos medimos? Y no es para ser duro. Porque la realidad es esto. En Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo viene también para convencernos de dónde no estamos viviendo correctamente. Dice, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es al mundo y también a nosotros como cristianos. Para llamarnos la atención y decir, hey, aquí no eres amoroso. Aquí nunca tienes paciencia para hacer esto. Nunca tienes paciencia para decirle una palabra bonita a tu hija, para hablar tranquilamente con tus hijos, para ser fiel en cómo trabajas en tu trabajo. No hay fruto de que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Amén? Y ¿no lo han escuchado? ¿Cómo puedes saber que tengo el Espíritu Santo, Samuel, en mi vida? ¿Cómo lo puedo saber? ¿No lo han escuchado? Es esa pequeña voz que te dice antes de tomar una mala decisión, no hagas eso, está mal, no la hagas. La Biblia nos enseña que no hay ninguna tentación que nos llega que nosotros no podemos vencer. Dios no nos tienta con algo malo que no tenemos la opción de decir sí o no a hacerlo. Siempre hay poder para decir sí o no a las decisiones. Siempre. Y esa vocecita que está ahí, esa vocecita que estaba contigo este fin de semana, cuando estabas bailando ahí a la rumba y haciendo tus locuras, esa vocecita que te dice, no deberías estar aquí. No deberías estar aquí. Esa vocecita que está ahí contigo en el trabajo, cuando te estás haciendo el muy trabajador, pero estás ahí durmiendo, es esa voz que dice, levántate, deberías estar trabajando. Es esa vocecita que te dice antes de que estás ahí scrolling en social media, en Instagram y en TikTok y viendo esas cosas que no deberías de ver. Es esa vocecita que dice, no veas esto, ya sabes a lo que te va a llevar esto. Un día lo vas a hacer en carne, un día lo vas a sacar de la pantalla y hacerlo en la cama. Es esa vocecita que te está hablando y te está diciendo, cuidado. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Ese Espíritu Santo está dentro de ti
desde el momento en que aceptas a Jesús. ¿Amén? Entonces, donde quiere que vayamos, en nuestras vidas, hay que preguntar, ¿veo el fruto del Espíritu Santo activo en mi vida? ¿Lo veo? ¿Siento la convicción de Él cuando hago algo mal? Alguien me lo dijo una vez, eso es una de las maneras más fuertes de saber si estás bien con Dios o no. Nosotros no somos perfectos, ¿verdad? Yo lo declaro aquí, de frente de todo el mundo, yo no soy perfecto. Pero la realidad es esto, cuando yo hago algo mal, hay una voz que me dice que hice mal. Donde hay que tener mucho cuidado es que cuando haces algo mal y no está esa voz diciéndote que hiciste mal, ahí sí es cierto, no estás conectado con Dios. Si tú ni escuchas, muchos de nosotros, antes de tener a Cristo en nuestras vidas, no escuchábamos nunca esa voz, ¿verdad? Hacías tus locuras allá en el mundo, no sabías, eras ignorante al mundo, a los vicios, a la voz del Espíritu Santo, porque no moraba dentro de ti. Tú hacías cosas y nadie te decía, eso está mal. Hay tantos testimonios. Después de que yo acepté a Cristo, miré todo lo que yo estaba haciendo mal. Por fin. Y antes no lo miraba así. La gente sin Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, viviendo en sus vidas, son ignorantes de esas cosas. ¿Amén? ¿Sientes convicción cuando haces mal? ¿Hay de verdad evidencia en tu vida de que el Espíritu Santo te está cambiando desde adentro hacia afuera? A veces las apariencias de afuera engañan, ¿no? Tú dices, esa persona es muy simple, es muy callado. O sea, ¿quién sabe qué travesuras hace ese hombre cuando sale de aquí? Uno juzga por afuera. Tú no sabes lo que está pasando dentro de esa persona. Tú no sabes el gran poder del Espíritu Santo que vive dentro de las vidas de las personas. Si solamente juzgas por afuera. Amén. Si tú sientes estas cosas en tu vida, si sientes como convicción de lo que estoy hablando ahorita, ora para que el Espíritu Santo te revele estas cosas. Amén. Entonces, ¿para qué significa todas esas cosas? ¿Para qué sirve? ¿Para qué los ocupamos? Ahora que entendemos que el Espíritu Santo puede vivir en nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actúa Él a través de nosotros? ¿Cómo toma acción el Espíritu Santo a través de nosotros? Leímos que en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, podemos ver esto. Podemos ver el Espíritu Santo haciendo grandes obras a través de diferentes personas, ¿verdad? David mata a Goliat. Moisés saca a los egipcios. Ezequiel, Isaías, ellos profetizan, hablan las palabras de Dios. Vemos estas cosas. En el Antiguo Testamento, mínimo hay 15 personas específicamente, como José para interpretar sueños, Sansón con su fuerza. Hay tantas personas donde vemos que el Espíritu Santo los empodera para su misión divina. Pero hay una frase muy clave cuando lo estás leyendo. Lee la Biblia. La frase clave que vemos en el Antiguo Testamento es: el Espíritu Santo estuvo sobre la persona. El Espíritu Santo estaba sobre. Como leímos antes, cuando nos convertimos en cristianos, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Sí. Desde que te hiciste cristiano, el Espíritu Santo vive en tu templo, dijimos, ¿no? ¿Ok? ¿Entiende esto? Pero para ahora hacer las buenas obras de Dios, que Dios nos ha llamado a hacer, el Espíritu Santo necesita venir sobre nosotros. Hay diferencia. El poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Sobre nosotros es la activación del Espíritu Santo usándonos. Esto es exactamente como Jesús mismo comenzó su ministerio. Jesús va con Juan, se bautiza, y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. No sobre él en forma de paloma. Yo he visto que tienen dibujos de palomas en las casas, especialmente las católicas, las que
crecieron así, ¿no? Y dicen, ay, esa palomita es el Espíritu Santo. No, descendió el Espíritu Santo como una paloma. ¿Sí has visto cómo vuelan las palomas y caen levemente? O sea, suavemente llegan y moran encima de lo que cayeron. Como una paloma sobre Jesucristo. Así. Jesús mismo fue bautizado en agua y después, inmediatamente después, fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él. Y Jesús también quiere esto para nosotros. Cuando tengan tiempo, lean el capítulo 14 de Juan. Es todo sobre Jesús diciéndonos sobre el Espíritu Santo, que Él es el Consolador, que habitará en los creyentes, que nos va a enseñar y guiar y que nos va a empoderar para hacer lo que Jesús hizo mientras estaba en la tierra. Toma en cuenta, hermanos, que Jesús vivió 33 años solamente. Yo ya voy a cumplir 38. Ya le gané a Jesús. O sea, Él solamente vivió 33. Y solamente 3 años, los últimos 3, fue donde el Espíritu Santo cayó sobre Él, estuvo sobre Él, y Él empezó a hacer su ministerio y cambió la historia por siempre. Solamente 3 años. Esa es la diferencia del Espíritu Santo sobre ti y no. Y tú dices, ¿y por qué no estoy haciendo cosas grandes para Dios? ¿El Espíritu Santo está sobre ti? Tal vez no. Y por eso no estás haciendo nada. Y por eso está esta enseñanza. Y por eso está este tema del mes. Porque lo necesitamos. Amén, amén. Vemos esto porque Jesús quería que nosotros tuviéramos el poder del Espíritu Santo. Todos. Ya murió, se rasgó el velo. Y vemos esto exactamente ocurrir el día de Pentecostés. Hechos 2, 1 a 4 nos dice exactamente qué pasó ese día de Pentecostés. Dice, Hechos 2, 1 a 4. Lo voy a ir leyendo y tal vez ahorita llega en la pantalla. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Se recuerdan? Numa, Raush, un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿cuántos? Algunos, 2, 5 y medio. No, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. En Pentecostés el Espíritu empoderó a personas comunes. No eran personas especiales. Si te crees el muy, no hace falta que seas el muy. Estas eran personas comunes, llenos del Espíritu Santo, y que empezaron a hablar con valentía. Y al menos ese primer día 3,000 personas se salvan, se arrepientan por lo que habían hecho a Jesucristo y empiezan a creer en Él, aceptan a Jesús solamente el primer día después de ser llenos y tener el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Él puede hacer lo mismo para nosotros. Jesús quiere lo mismo para nosotros, para que cada uno de nosotros seamos llenos y tengamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Debemos abrazar al Espíritu que vive dentro de nosotros para transformarnos, sí, pero también tenemos que buscar el poder que el Espíritu Santo cae sobre nosotros. ¿Para qué? Para milagros. Así como el Espíritu Santo vino sobre Jesús para hacer milagros, Él viene sobre nosotros. Él puede venir sobre nosotros. Él nos llena para habilitarnos. Amén. Y por eso el corazón de este mensaje es en medio de todo, dije. Viviendo en medio de la historia. ¿Por qué? Y este es el punto clave de mi sermón. Y voy a ir cerrando con esto. Cuando nosotros vemos una película, hermanos, especialmente películas
como épicas, ¿no? Largas, grandes, con una historia muy grande. A la mitad de la película, casi siempre puedes llegar a la pura mitad de la película. ¿Y qué está pasando ahí en las escenas? No es aburrido para nada, ¿verdad? Y no es que no tiene sentido. Más bien es en el puro centro donde la historia comienza a subir. Las personas empiezan a enfrentar los problemas y se preparan para el gran final de la película, ¿verdad? Hermanos, vivir con el Espíritu Santo es así. Él nos guía, nos fortalece, nos enseña, nos da poder mientras enfrentamos lo que la vida nos trae. Y todavía no llegamos al final, ¿verdad? ¿Cuántos estamos al final? Nadie está al final. Sabemos muy bien lo que viene. Sabemos nosotros cómo termina la historia. Está en la Biblia profetizada. Sabemos cómo termina esta historia. Nuestro trabajo hoy es vivir bien nuestra parte de la historia y confiar en que Él está en control y confiar en el Espíritu Santo. Estamos viviendo en los mejores tiempos que pueden existir de nuestras vidas. ¿Están aprovechando? Donde Dios nos está usando poderosamente para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Jesús dijo esto sobre el poder del Espíritu cayendo sobre nosotros en Hechos 1:8. Él dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre, ahí está esa palabra otra vez, sobre ustedes, y van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Después en Juan 14:12 dice: de cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos hemos leído este versículo? ¿Lo entiendes bien? Eso es hablando acerca de ti, que tú vas a poder hacer las cosas como Jesús, aún más grandes, aún más mayores. ¿Por qué más mayores? Porque no solamente un hombre, son miles de personas que ahora pueden trabajar a través del Espíritu Santo. Ahora pueden lograr mucho más. En vez de solamente una persona hablando con una persona y cambiando su vida a través del Espíritu Santo, son 10,000 personas hablando 20,000 personas, cambiando las vidas de las personas. Amén. El bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros nos permite, nos da el poder de hacer milagros, señales y maravillas en el nombre de Jesús. Y así es como cumplimos la promesa de Jesús de obras mayores. El poder del Espíritu Santo nos equipa para hacer el bien en la tierra. Y todos tenemos diferentes dones. Mi don, ahorita mismo estoy trabajando en mi don. Estoy hablando, estoy predicando, estoy enseñando, ¿verdad? Hay otros dones. Tengo el don de batero. Tengo el don de saber de música y de producción. Tengo el don de aconsejar a una persona, una. Yo tuve testimonio el otro día. Yo estaba hablando con un hermano y me dice: lo que tú habías predicado hace como 3-4 meses, me habló, contestó oraciones que yo tenía, que yo estaba ofreciendo a Dios. Yo dije: ¿de verdad? Dios me usó a través de una predicación. No tan solo eso, después de esa predicación habíamos salido a comer aquí. Yo estaba hablando con esa persona. Aún ahí dije más cosas que le tenía, que eran como asegurar lo que él estaba pidiendo en oración. Y por culpa de Samuel, por culpa del Espíritu Santo sobre Samuel, pude hablar algo que cambió la vida, va a cambiar la vida de este hombre. Amén. Todos nosotros tenemos diferentes dones en el Espíritu Santo y Él los reparte como Él quiere. Algunos dones incluyen revelación. ¿Qué es revelación? Palabra de sabiduría, conocimiento, discernimiento de espíritus. Nos da poder en la fe, poder en la sanidad, poder en hacer milagros. Ese hermano cubano que viene de Las Vegas, que Piro Josué, que viene y él tiene el poder de sanidad, el poder de profecía, de poder ver a una persona y que Dios le hable y dice: tú necesitas esto de parte de Dios. Tú estás enfermo con esto, ven a recibir sanación. Esos son dones y regalos del Espíritu Santo.
El poder del Espíritu Santo está sobre ese hermano. Y expresiones diferentes, hablar en lenguas diferentes, interpretar esas lenguas, profetizar sobre la gente. Hay todos estos poderes del Espíritu Santo están aquí. Y cada uno de ustedes les toca algo. Les toca algo. Entonces, otra vez, ¿por qué el título de mi sermón? Viviendo en medio de la historia. Leímos que el Espíritu Santo estuvo en el principio de la creación, desde Génesis, versículo 2. Pero también Él está en el último capítulo. Específicamente Él, no se puede negar. Él también está ahí. A lo largo del libro de Apocalipsis, si tú lees Apocalipsis, todo Apocalipsis, el Espíritu Santo está hablando. Se ve. Y una de las últimas cosas que el Espíritu va a hacer de lo que tenemos en papel es hablar directamente a la humanidad. Directamente a ti, a mí, a toda la humanidad. El Espíritu Santo va a hablarnos. Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, somos tú y yo. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Tenemos un propósito aquí en la tierra, hermanos. Y necesitamos el Espíritu Santo sobre nosotros para cumplir ese propósito. Amén. Y al igual que cada película tiene un principio, un medio y un fin. Sabemos cómo terminará esta historia, pero ahora mismo estamos viviendo en el medio de ella. Amén. Y solo podemos activar el poder del Espíritu Santo si lo entendemos bien. Por eso está este mensaje hoy, para que tú entiendas quién es el Espíritu Santo, para que tú puedas entender la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida. Entender bien quién es Él, para poder creer en su plan para nosotros y actuar en esa creencia con fe. Amén. Estos dones que acabo de compartir están disponibles para todos los que dan un paso en fe y operan junto con el Espíritu Santo. Es un paso de fe pedir que el Espíritu Santo cae sobre ti. Lo es. No es algo que simplemente pides y ya pasa. Hay personas que pasan años pidiendo eso y no cumple. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo perfecto. No sabemos exactamente por qué. Pero Dios tiene su tiempo perfecto. Pero es nuestra responsabilidad pedirlo y tener fe en que lo va a hacer. Es nuestra responsabilidad estudiar los dones. Creer que Dios nos usará y observar todas las cosas que Él va a hacer a través de nosotros. Como acabamos de leer, el Espíritu Santo dice, ven. Está invitando a los pecadores a Jesús. Cuando tú estabas en el mundo y no tenías a Jesucristo en tu vida, esa voz que te estaba diciendo, arrepiéntate, estás mal, ese era el Espíritu Santo. Ese era el Espíritu Santo. Invita a los pecadores a Jesús y da también poder, empoderándonos para invitar a otros a través de milagros que demuestran su poder. ¿Cuántos de ustedes les tienen miedo a compartir las buenas nuevas de Jesús con otra persona? Si es tu caso, es porque tal vez te falta ese poder del Espíritu Santo sobre ti para darte el ánimo para que lo hagas. Y es justo, completamente justo, pedírselo a Dios. Pedírselo a Dios, pedírselo al Espíritu Santo, pedírselo a Jesús. Espíritu Santo, dame la valentía de ir a hablar de Jesucristo a esta persona que no te conoce. Es nervioso hacerlo. A mí me dan nervios aquí hablando acerca de Dios en frente de hermanos que me tienen algo de confianza. Tengo nervios. Yo entiendo que tener nervios con una persona que no cree nada de Dios, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué van a decir? ¿Me van a echar del trabajo? ¿Qué va a pasar? Me van a decir, ese cristianita no sirve para nada. Hay miedo. A través del poder del Espíritu Santo podamos hacerlo, hermanos.
Y muchas veces es exactamente lo que Dios está esperando para cambiar la vida de tantas personas que están afuera. Él nos está esperando. El llamado del Espíritu Santo es primero para la salvación. Amén. Y segundo es para los creyentes que se unen a su misión para compartir su fe, esperando milagros que confirmen el Evangelio. El Espíritu Santo está aquí en este momento y nos une en un sentir. Venimos semana tras semana unidos, pensando en todas esas cosas, creyendo en todas esas cosas, compartiendo nuestra fe en Él, en Dios, esperando milagros que cambien nuestra vida, que nos ayude, milagros para nuestros familiares y los seres queridos que tenemos afuera. El Espíritu Santo, ¿qué aprendimos hoy? El Espíritu Santo es el tercer persona de la Trinidad. El Espíritu Santo habita en nosotros ahora como templo de Dios. El templo de Dios fue destruida, ya no existe. El velo fue rasgado. El Espíritu Santo produce fruto en el creyente, tanto interior, tanto exterior. El Espíritu Santo nos convence del pecado, nos trae convicción. El Espíritu Santo empodera, nos da poder cuando cae sobre nosotros para hacer milagros en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo nos transforma y nos equipa para una vida sobrenatural. Así que, hermanos, hoy les invito, ríndete a Jesús. Invita al Espíritu Santo a habitar en ti y sobre ti. Y da un paso de fe para los milagros también. Pídele a Dios, comienza cada día buscando el bautismo y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Hay buena convicción del Espíritu Santo. Escuchen esto. La convicción del Espíritu Santo es para tu bien. La culpa que nos llega del enemigo es para nuestro mal. La culpa que el enemigo nos da es para dejarnos en la tierra, derrumbados. La convicción que trae el Espíritu Santo es siempre para levantarnos. Es siempre para ayudarnos a ver dónde estamos mal, hacer corrección y seguir adelante. Hay diferencia. Cuando tú sientes convicción o sientes algo de culpa, hay que discernir y decir, ¿qué es esto? ¿Es para mi bien o es para mi mal? Amén. Pedir bien la transformación interna y la presencia poderosa del Espíritu Santo en tu vida. Es la meta que yo quiero que ustedes agarren hoy y salgamos aquí con ese pensamiento. Amén. Así que aquellos que necesitan salvación, si estás hoy aquí en día y no has aceptado a Jesús como tu Salvador y necesitas a Él, el Espíritu Santo ahorita mismo te está hablando y te está diciendo, tú sabes cómo estás conmigo, tú sabes que no tienes a Dios como tu primero, no has aceptado a Jesús. El Espíritu está diciendo, ven, acepta. Y aquellos que necesitan el bautismo para tener poder, ustedes, hermanos, los quiero mucho. Hay algunos de ustedes que no tienen el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Y no quiero decir que yo lo veo, no quiero juzgar a nadie nunca, pero tú tal vez lo ves en ti mismo. Y tú sabes muy bien dónde estás parado con el Espíritu Santo. Tú sabes si estás dando frutos buenos o no. Aquellos que necesitan ese bautismo de el poder del Espíritu Santo, hay que ser honestos hoy y pedírselo a Dios. Amén. Voy a pedir que todos pongan de pie. Vamos a orar para cerrar este mensaje. Y yo creo en el poder del Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Yo creo que Él está aquí, está dentro de mí y está dentro de cada creyente que está aquí en este momento. Y para que nosotros tengamos el poder que Él desea para nosotros, si no lo tienes, es pedírselo en este momento. Tú sabes dónde estás parado con Dios, tú sabes dónde estás parado con el Espíritu Santo, tú sabes la falta y no. Y si tal vez estás ignorante a ciertas cosas, podamos confiar en que pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo, Él nos va a demostrar qué nos falta. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él no es un padre o una madre mala que nomás nos echan culpa.
que nomás nos dicen todo lo que estamos haciendo mal y ya, no hay esperanza. No, Él nos ama como un Padre perfecto. Y le dice, mi hijo, aquí estás mal. Y quiero arreglar eso en tu vida. Así que hoy, en esta mañana, vamos a pedir a Dios, ahora mismo, Dios Santo, ayúdanos.